Javier Milei abandona programa de Diego Seymán, tras pregunta ofensiva, el público queda en shock total. Cuando el economista y político Javier Milei recibió la invitación para participar en el programa Una Vuelta Más de Diego Seymán en TN, esperaba una charla habitual sobre economía y política. Pero en cambio se encontró con una emboscada mediática que terminó revelando un enfrentamiento impactante y una decisión que cambiaría su percepción pública para siempre. Porque a veces las situaciones más tensas son las que revelan el verdadero carácter de las personas, y lo que comenzó como una entrevista rutinaria terminó convirtiéndose en un momento histórico de la televisión argentina. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El teléfono de Javier sonó aquella tarde de martes en su despacho de la Casa Rosada. Era Ramiro, su jefe de prensa, con una propuesta que inicialmente lo hizo dudar. El canal TN había llamado solicitando una entrevista en vivo para el programa nocturno de Diego Seymán. El economista frunció el ceño, nunca había estado en un programa de ese tipo, siempre había preferido que sus ideas y propuestas políticas hablaran por él, evitando el espectáculo mediático que caracterizaba a otros políticos. No sé, Ramiro. Sabes que no me gustan mucho esas cosas, le respondió ajustándose los anteojos. Su asesor insistió, explicándole que era una gran oportunidad para llegar a millones de espectadores y ayudar a construir su imagen pública más allá de los círculos económicos y políticos especializados. Después de meditarlo durante la cena en la residencia presidencial, aceptó con condiciones claras, nada de preguntas sobre su vida privada o sus controversias pasadas. Ramiro le aseguró que todo estaba pactado y que sería una entrevista centrada en sus políticas económicas y su visión de país. Esa noche, durante la cena familiar, compartió la noticia del programa con su hermana Karina, quien parecía preocupada. Ese periodista tiene fama de ser muy directo con sus invitados, le comentó con cierta inquietud. Su hermana conocía bien el ambiente mediático argentino y sabía que los programas de alta audiencia siempre buscaban generar polémica. Tranquila, Karina. Solo hablaremos de economía y política, respondió con confianza. Pero ella intervino de nuevo, Javier, en esos programas siempre buscan polémica. Ten cuidado con lo que dices. Él asintió, pero en su interior creía que podría manejar la situación. Era el momento de mostrar que había madurado políticamente, que ya no era solo el economista excéntrico que gritaba en televisión, sino el presidente de la nación que podía mantener la compostura en cualquier situación. Al día siguiente, durante una reunión de gabinete, sus ministros bromearon sobre su futura aparición televisiva. El nuevo famoso del gobierno, exclamó Patricia Bullrich dándole una palmada en el hombro. No te dejes intimidar por Seymán, añadió Luis Caputo con una sonrisa. Lo que empezó como una simple invitación empezaba a sentirse como un reto. Javier se propuso demostrar que podía brillar tanto en un estudio de televisión como en el Congreso. Sin saberlo, estaba a punto de cruzar un umbral hacia una prueba para la que ninguna experiencia política le había preparado. La mañana de la entrevista amaneció con un cielo nublado sobre Buenos Aires. El presidente había pasado la noche en su despacho, revisando informes económicos y apenas había dormido. Frente al espejo del baño presidencial, repasaba mentalmente las posibles preguntas sobre inflación, dólar y política fiscal, ajustándose la corbata que su asistente había elegido para la ocasión. Has dado conferencias ante miles de economistas. Esto no es nada, se decía a sí mismo. El auto oficial lo esperaba en la puerta de la Casa Rosada. Durante el trayecto hacia los estudios de TN, respondió mensajes de apoyo de funcionarios y economistas. Incluso Miguel Boggiano, su antiguo mentor en el ámbito académico, le había escrito, sé vos mismo, Javier. Nadie puede sacarte de tu elemento cuando hablas de economía. Al llegar a los estudios, la actividad era intensa. Asistentes corriendo de un lado a otro, cámaras preparándose, maquilladores ultimando detalles con otros invitados. Lo condujeron a una pequeña sala VIP donde esperaría su turno. Una joven productora entró con una sonrisa nerviosa. Presidente, saldrá después de la pausa publicitaria. Diego está muy ilusionado con la entrevista, le comentó con entusiasmo profesional. Esperaba solo, escuchando el programa en un pequeño monitor. Seymán discutía acaloradamente sobre política nacional con sus panelistas. Su tono era incisivo,
directo, nada que ver con las entrevistas económicas técnicas a las que estaba acostumbrado. El estómago se le contrajo ligeramente. Ramiro, que lo acompañaba, notó su inquietud. Recordá, si hay alguna pregunta incómoda, siempre podés reconducir la conversación hacia la economía o las políticas públicas. La puerta se abrió de golpe. 2 minutos para volver del corte, anunció un técnico. Javier se puso en pie, acomodándose el traje. El momento había llegado. Caminando hacia el estudio, recordaba las palabras de su hermana. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que entraba en un terreno donde no controlaba completamente las reglas del juego. Las luces del estudio lo cegaron momentáneamente. Seinman se levantó para recibirlo con un apretón de manos cordial. Las cámaras giraron hacia él. No había vuelta atrás. Y después de la publicidad, tenemos con nosotros al presidente de la nación, Javier Milei, está en nuestro estudio, anunció Diego Seinman con entusiasmo. El público presente aplaudió con fervor. Javier sonrió, intentando parecer relajado aunque su corazón latía con fuerza. Seinman comenzó con preguntas sencillas sobre su trayectoria, sus inicios como economista y sus sensaciones tras asumir la presidencia. Ha logrado en pocos meses cambios que muchos políticos no consiguen en décadas, comentó Diego. ¿Cómo gestiona la presión siendo relativamente nuevo en el poder ejecutivo? Intento mantener el foco en las políticas públicas que el país necesita. Mi equipo de gobierno me ayuda mucho en la implementación, respondió con naturalidad. La conversación fluía agradablemente. Javier empezaba a sentirse cómodo, respondiendo con naturalidad técnica sobre inflación, déficit fiscal y reformas estructurales. Incluso se permitió alguna broma cuando hablaron de sus diferencias con otros economistas del establishment. Pero el ambiente cambió sutilmente cuando, tras una pausa, Seinman adoptó un tono más serio. Presidente, usted representa un cambio radical para muchos argentinos que votaron por primera vez a un candidato como usted. El presidente sintió un nudo en el estómago. Aquello no estaba en el guión pactado. Prefiero que me vean como el presidente de todos los argentinos, respondió cortésmente. Por supuesto, continuó el periodista, pero su historia personal es particular. Usted viene del ámbito académico, nunca fue político tradicional. Sus críticas al sistema fueron muy duras durante años. Javier mantuvo la compostura, recordando los consejos de su jefe de prensa. Recondujo la conversación hacia sus objetivos de gobierno y las reformas pendientes. Pero notaba cómo Seinman insistía en volver al tema de su pasado mediático y sus declaraciones más polémicas. Durante el siguiente corte publicitario, envió un mensaje rápido a Ramiro: esto no es lo que acordamos. La respuesta fue inmediata: mantener la calma, queda poco. En la pausa, Javier aprovechó para ir al baño. Necesitaba un momento a solas. Refrescándose la cara, la puerta se abrió. Era Carlos, un veterano camarógrafo del canal. Presidente, llevo 25 años viendo cómo funcionan estos programas, le dijo en voz baja. Seinman es un maestro generando titulares. Después de la pausa va a ir a por todo. Javier lo miró sorprendido. ¿Por qué me dice esto? Mi señora lo votó y está muy ilusionada con su gobierno. No me gustaría que lo pillen desprevenido. Carlos le explicó que había escuchado a la producción hablar sobre el momento fuerte que estaban preparando. El plan era presionar al presidente sobre temas sensibles para conseguir una reacción espontánea que generara titulares. Cuando sienta que lo acorralan, respire hondo y cuente hasta 3 antes de hablar. Y recuerde, tiene derecho a no responder ciertas cosas. Aquellas palabras resonaron en Javier. Nunca había pensado que necesitaría estrategias defensivas para una simple entrevista política. Gracias, respondió sinceramente. Al regresar al estudio, Seinman lo recibió con una sonrisa que ahora le parecía calculada. Sus ojos ya no transmitían la calidez inicial del saludo. Javier ocupó su asiento con renovada cautela. Su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de Mauricio Macri: te están viendo millones de argentinos. Mostrales cómo se maneja la presión fuera de la política. Aquellas palabras le dieron fuerza. No estaba solo enfrentando esto. Representaba algo más grande que él mismo, las expectativas de cambio de millones de ciudadanos.
Cuando las cámaras volvieron a encenderse, Javier había cambiado sutilmente su postura. Más erguido, más presente. Ya no era el economista nervioso de hacía una hora. Las lecciones de sus años como expositor público, paciencia, estrategia, saber cuándo atacar y cuándo defender, empezaban a manifestarse en este nuevo terreno de juego. Estamos de vuelta con el presidente Javier Milei, anunció Steinman con una sonrisa enigmática. Hablemos ahora de temas más personales. El ambiente del estudio se tensó. Los panelistas se inclinaron ligeramente hacia adelante, como depredadores atentos a su presa. Javier mantuvo la calma, recordando el consejo de Carlos. Usted ha tenido declaraciones muy fuertes sobre la clase política tradicional, continuó Diego. Ha llamado casta a dirigentes que llevan décadas en el poder. ¿Cómo ha influido eso en su capacidad de gobernar? La política tradicional ha fallado repetidamente a los argentinos, respondió con orgullo. Llegué al poder precisamente para cambiar esa dinámica de privilegios y clientelismo. Steinman asintió, pero su expresión revelaba que buscaba otro tipo de respuesta. Sin embargo, es conocido por sus exabruptos y declaraciones extremas. ¿No cree que eso puede generar polarización innecesaria? Javier respiró hondo, contó mentalmente hasta 3. En política, a veces es necesario llamar a las cosas por su nombre. Los argentinos merecen sinceridad, no el relato político de siempre. Un panelista intervino con tono provocador. ¿No cree que le han facilitado las cosas los medios afines? Muchos políticos tradicionales no tienen esa exposición mediática. Javier sintió como intentaban arrinconarlo, llevarlo a un terreno donde cada palabra podía convertirse en un titular sacado de contexto. Cada pregunta parecía una trampa, cada respuesta podía malinterpretarse. Durante un breve instante, visualizó el Congreso, el silencio antes de presentar una ley importante, ese momento de concentración total. La política es meritocrática, respondió con seguridad. En la gestión pública no importa tu pasado mediático, solo tu capacidad de resolver problemas. He tenido que demostrar cada día que merezco estar donde estoy. Steinman sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta, pero Javier intuía que solo estaba preparando el terreno para algo más. El periodista consultó unas notas en su tablet y levantó la mirada con un brillo diferente en los ojos. El presidente sintió que se acercaba a la prueba definitiva. Presidente, hay un tema del que no se ha hablado mucho, comenzó Diego con un tono falsamente dubitativo. Sus declaraciones sobre la convertibilidad y el modelo económico de los 90 han generado controversia. Algunos economistas lo acusan de nostálgico de un sistema que quebró al país. El silencio invadió el estudio. Aquella pregunta era como un puñal directo al corazón de su credibilidad económica. Javier sintió todas las miradas sobre él, esperando cualquier señal de debilidad. Mi posición sobre la convertibilidad es técnica y está fundamentada en evidencia empírica, respondió con voz firme. Critico el manejo político que se hizo de ese sistema, no el sistema en sí. Steinman no cedió. Pero usted ha dicho que Carlos Menem fue un gran presidente, ¿no siente que está minimizando el sufrimiento de millones de argentinos que perdieron todo en 2001? La indignación creció dentro de Javier. Recordó las noches estudiando economía, preparándose para explicar conceptos complejos a audiencias diversas, siempre con rigor académico. Menem implementó reformas estructurales necesarias, pero la política fiscal fue irresponsable. Esas son dos cosas diferentes, contestó. Yo me baso en análisis técnico, no en especulaciones políticas. Un panelista intervino con tono agresivo, ¿pero no cree que está siendo utilizado por sectores económicos concentrados? Argentina necesita políticas para los más vulnerables, no para los mercados internacionales. Javier sentía que estaba caminando sobre terreno minado. Cada palabra podía hundirlo más. No gobino para ningún sector en particular, respondió. Gobino para todos los argentinos que quieren un país próspero y ordenado. Steinman consultó su tablet nuevamente y sonrió con malicia. El estómago de Javier se contrajo, presintiendo lo peor. Tenemos declaraciones de algunos de sus ex colegas de la universidad que prefieren mantener el anonimato. Dicen que usted cambió radicalmente sus posiciones para ganar popularidad política. ¿Qué hay de cierto en eso? Era una mentira, Javier lo sabía.
Sus posiciones económicas habían sido consistentes durante décadas de carrera académica. Sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no era una entrevista, era una emboscada para destruir su credibilidad. Esas declaraciones son falsas, respondió con voz tensa. Mis posiciones académicas están documentadas en decenas de papers y libros publicados durante 20 años. Seinman pareció sorprendido, pero continuó, son declaraciones publicadas en medios académicos. Aquí tengo la referencia. Pues están mintiendo, insistió Javier. Mi trayectoria académica es pública y verificable. No necesito cambiar posiciones para ganar nada. El ambiente se volvió aún más tenso. Uno de los panelistas, conocido por sus opiniones kirchneristas, intervino, quizás debería ser más coherente con el país que lo eligió. Los argentinos votaron por cambio, no por un regreso a los 90. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Javier apretó los puños bajo la mesa. Ramiro, desde un lateral del estudio, le hacía señas desesperadas para que mantuviera la compostura. Nunca he dejado de ser coherente, respondió luchando por mantener la calma. Pero la coherencia no significa tener que aguantar mentiras sobre mi trayectoria profesional. Seinman, lejos de calmar la situación, mostró en pantalla una imagen de Javier en una conferencia económica años atrás, junto a empresarios conocidos. Esta foto es de 2019, en una conferencia sobre inversiones. ¿No le resulta contradictorio criticar ahora a esos mismos sectores económicos? Javier recordó aquel evento. Era una conferencia académica sobre desarrollo económico, donde había expuesto junto a otros economistas. Sacar aquella imagen de contexto era malintencionado. Esa conferencia era académica. Participé como profesor universitario, no como político. Mi identidad profesional no se reduce a una fotografía. La presentadora asintió con falsa comprensión, pero Javier veía la decepción en sus ojos. No estaba consiguiendo provocarlo como esperaba. Decidió entonces lanzar su pregunta más incisiva, la que había guardado para el momento culminante. Diego adoptó un tono confidencial, casi paternal. Presidente, hay rumores sobre negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que no se han hecho públicas. Incluso se ha hablado de compromisos que afectarían la soberanía nacional. ¿Qué hay de cierto en eso? Un murmullo recorrió el estudio. Aquella insinuación cruzaba todas las líneas rojas. Era una acusación velada de traición, de vender la soberanía nacional a organismos internacionales. Javier sintió un zumbido en los oídos. Todo parecía moverse a cámara lenta. Vio a Ramiro haciendo gestos frenéticos para que se contuviera. Recordó las palabras de Carlos, el camarógrafo. Respiró hondo. 1, 2, 3. Diego, su voz sonaba inusualmente adulta y firme. Esa pregunta no solo es ofensiva para mí, sino para todos los argentinos que confiaron en mi gestión. Insinuar que he comprometido la soberanía nacional es gravísimo y sin fundamento. El silencio en el estudio era absoluto. Seinman intentó matizar, solo pregunto sobre rumores que circulan en medios internacionales. Los rumores sin fundamento no deberían tener espacio en un programa periodístico serio, lo interrumpió Javier. Mi gobierno se basa en transparencia y todos nuestros acuerdos internacionales son públicos. Se quitó el micrófono y lo dejó sobre la mesa con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Creo que esta entrevista ha terminado. Se levantó ante la mirada atónita de todos los presentes. Seinman intentó detenerlo. Presidente, aún nos queda tiempo de programa. Lo siento, pero hay límites que no se deben cruzar, respondió con firmeza. Y ante las cámaras en directo, Javier Milei abandonó el estudio, dejando a Diego Seinman con la palabra en la boca y al público en shock total. El teléfono de Javier no dejó de sonar durante toda la tarde. Nada más salir del estudio, las redes sociales estallaron. Millones de mensajes inundaban Twitter e Instagram bajo el hashtag YoConMilei. Su gesto de dignidad había conectado con la audiencia mucho más que cualquier entrevista preparada. En el auto oficial, junto a Ramiro, observaba atónito la repercusión. No lo entiendo, murmuró. Pensé que me criticarían por irme así. Su jefe de prensa sonrió, mostrándole los mensajes de apoyo de figuras públicas, economistas, empresarios, políticos de diferentes partidos,
todos alabando su integridad. Hiciste lo que mucha gente quisiera hacer pero no se atreve, poner límites cuando te faltan el respeto, le dijo Ramiro. Su teléfono vibró. Era Mauricio Macri. Estoy orgulloso de vos, Javier. Demostraste más dignidad que muchos políticos veteranos. Todo el PRO te apoya. Incluso dirigentes de otros partidos políticos emitieron comunicados respaldándolo. El radicalismo expresó, apoyamos al presidente frente a preguntas inapropiadas que cuestionan su integridad profesional. Lo más sorprendente llegó cuando economistas internacionales, incluyendo algunos del FMI, también mostraron su apoyo públicamente. Respetamos la trayectoria académica del presidente Milei y condenamos cualquier intento de tergiversar sus posiciones técnicas. Javier se sentía abrumado. Lo que parecía un desastre se había convertido en un momento definitorio de su presidencia. Su hermana Karina lo llamó desde la residencia: Javier, hoy honraste a nuestra familia más que con cualquier política pública. Aquellas palabras significaban más que todos los titulares. Javier comprendió que había superado una prueba que no tenía nada que ver con la economía o la política, sino con el tipo de líder que quería ser. La verdadera victoria no estaba en quedarse y responder a todas las preguntas, sino en saber cuándo levantarse y defender sus principios. Una semana después, Javier regresaba al Congreso para presentar un proyecto de ley crucial sobre reforma fiscal. La expectación era máxima, no solo por la importancia de la propuesta, sino por ser su primera aparición pública tras el incidente televisivo. Al ingresar al recinto, una ovación atronadora lo sorprendió. Las bancas mostraban carteles con mensajes de apoyo. Incluso algunos diputados de la oposición aplaudían en un raro momento de unidad en el Congreso argentino. Durante la sesión, Javier expuso con una claridad y libertad que no había sentido antes. Como si haberse enfrentado a aquella situación mediática le hubiera quitado un peso de encima. Su propuesta fue aprobada por amplia mayoría en una votación histórica. En la conferencia de prensa posterior, los periodistas evitaron preguntas sobre el incidente con Steinman, centrándose en lo político y económico. Cuando finalmente alguien mencionó el tema televisivo, Javier respondió con serenidad. Aquella experiencia me enseñó algo importante. En política, como en economía, debemos saber cuándo explicar, cuándo defender nuestras ideas y, sobre todo, cuándo tener el valor de cambiar las reglas del juego. Semanas después, participó en una campaña sobre ética en el periodismo junto a otros presidentes latinoamericanos. Su mensaje era claro: las instituciones democráticas merecen respeto mutuo, incluyendo la prensa libre pero responsable. El episodio con Steinman, que pudo haber sido un escándalo destructivo, se transformó en el inicio de una presidencia más madura y consciente de sus límites. Muchos argentinos empezaron a ver en él no solo a un economista talentoso, sino a alguien que entendía la importancia de la dignidad institucional. TN, tras la presión pública, emitió una disculpa oficial y Diego Steinman reconoció en su programa que algunas preguntas fueron inapropiadas y excedieron los límites del periodismo responsable. Javier había completado un ciclo. Entró a aquel estudio como un economista convertido en político, y salió como un presidente íntegro que había aprendido una lección valiosa. A veces la mayor victoria es saber cuándo abandonar el campo de batalla con la cabeza alta. Su historia ya no era solo de reformas económicas y políticas públicas, sino de dignidad y autenticidad. El verdadero legado que había construido en su primera gran prueba mediática como presidente. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.